La escóbula de la brújula. Podium Podcast. Estoy viendo a Marcos sacando todos los cuadros que lleva en la bolsa, todas las reproducciones, porque él las hace. Lo podéis ver en nuestro canal de YouTube, en nuestro usuario de Facebook. Y hoy no ha traído tampoco un cuadro muy alegre, Marcos, ¿no? Sí, la alegría de la huerta. Ya no veo. De Jean-Loup. No, es la muerte de Marat, precisamente, que se ha convertido ya en la etapa contemporánea en un icono, porque ha sido repetido, versioneado por un montón de artistas contemporáneos, y es precisamente este que pintó Jean-Louis David en 1793. Es un artista del movimiento romántico en Francia, también vinculado al neoclasicismo. La muerte de Marat. Marat, el pintor, era amigo de Marat, y entonces lo representa, pues como todos lo hemos visto, en una bañera, porque él estaba quejado de una enfermedad celíaca que le afectaba la piel, tenía unos picores horribles, y aparece metido en la bañera dándose un baño frío con un turbante empapado en vinagre y una mano lánguida que cae, que esto lo habremos visto todos en los museos, en las fotos, y una cosa que es muy distintiva, que es la carta que lleva acusando a la propia Charlotte Corday, bueno, pues que prácticamente la está señalando como asesina. Está, bueno, pues unas gotas de sangre ahí, él con la cabeza hacia un lado. Creo que el oyente estará haciéndose una idea, si no ir a YouTube o a Facebook para ver este cuadro, puesto que parece ser que la historia está de alguna forma ordenada de esta manera. Marat es asesinado por Corday, una persona que estuvo mandándole cartas para reunirse con él, y no le hacía caso. Marat no le hacía caso, y precisamente con lo que es el recurso de decirle: te voy a facilitar una lista de gente que está conspirando contra el movimiento revolucionario, etcétera, etcétera, y claro, tenemos que movilizarnos, prácticamente ocultando lo que son las intenciones de esta mujer, que era precisamente quitárselo de en medio, ¿no? Entonces llega un momento en el cual no la recibe, y ella sube y la sorprende allí, le sorprende en uno de estos baños que Marat se estaba dando, unos baños fríos, y le apuñala. La verdad es que esto se ha ido con el tiempo cambiando la óptica. Sabemos que estaban estas dos facciones, los jacobinos y los girondinos, enfrentados. Es decir, esto es una historia que daría para un programa. No quiero entrar en la historia, en lo que es los datos biográficos. Ahora Maese nos adentrará justo, pues, por la obra de teatro que se hizo con ella. Y en esta obra hay unas claves impresionantes, porque Jean-Loup David lo que quiso convertir a Marat es una especie de mártir de la revolución, y bebió de varias fuentes suyas en lo que es la realización de su propia obra. Muchos críticos de arte lo que hacen es que lo vinculan de algún modo a lo que es la piedad de Miguel Ángel, que tiene ese mismo brazo lánguido caído, esa especie de tensión, esa languidez de la muerte. De hecho, los jacobinos creo que llamaban a este cuadro la piedad de la revolución. La piedad de la revolución, exactamente. Jesús, ahí has dado en el clavo, puesto que ¿por qué funciona también esto como icono? Porque es un retrato, es una pintura histórica, es a la par una imagen realista, es una imagen idealizada, por esto que ha dicho Jesús, y es una condensación también de modelos antiguos, porque él, Jacques-Louis David, fue a Roma, estuvo mucho tiempo en Roma haciendo muchísimos bocetos de temas clásicos, se había empapado de Caravaggio un montón. Entonces junta toda esta serie de claves y lo convierte también en una fotografía periodística y política de la actualidad. Quiere decir que esto funcionaba así. Esto le pasó también a Delacroix, le pasó también a Goya, que él se adhiere a una facción, la retrata, se implica emocionalmente, luego cambia el gobierno y no sabe dónde meterse. Es decir, que
lógicamente, esto es lo que pasa por ser tendencioso también en la cuestión. Es que David era muy amigo de Robespierre y cuando Robespierre cae él también. Y el cuadro que se convierte en un icono de la Revolución y de la Asamblea Nacional, al final cae en desgracia también el cuadro, hasta que vuelve a ser revalorizado a mediados ya del siglo XIX. Pasa exactamente, ya a raíz de los escritos de Charles Baudelaire en 1846, un siglo después, ni más ni menos, aparece un pintor, Paul Baudry, que es un pintor académico del Segundo Imperio, que le da la vuelta a la tortilla, pero no sabéis cómo, ¿eh? Es decir, esto aquí utiliza la técnica cinematográfica magistralmente. Si David nos mostraba un plano cerrado en el que aparece y cuenta el hecho de que acaban de matar a Marat y aparece ensangrentado, nada más ni nada menos que con una técnica que se llama el paneo, es decir, la panorámica, este pintor lo que hace es que muestra a la asesina, hace un panning, lo que le llaman un paneo de 90 grados, y aparece una mujer, aparece Charlotte Corday con una mirada que a mí me desconcierta, porque no le está mirando, está diciendo, lo acabo de hacer, ya me he quedado a gusto. Está con la mirada perdida. Yo, la verdad es que me desconcierta esta mirada porque no... invito a los oyentes a que la vean. Es como si no fuera con ella. Que no fuera con ella, decir, claro. Bueno, ¿y qué aparece? Aparece el puñal clavado. Claro, de hecho, ella no se escapa. O sea, cuando asesina a Marat en el año 1793, va a asesinarle, pero ella no tiene ningún interés en escapar de allí. Sabe perfectamente que ya tiene la sentencia echada encima. De hecho, la guillotinan al poco tiempo. Es decir, no se marcha de allí. Por eso en el cuadro de David es como que si faltara ella. O sea, es exactamente. Hecho, yo creo cuando que la detienen no se resiste. Ni no, mucho menos. ella está esperando que la detengan y que la guillotine, porque ella, su misión era asesinar a Marat, porque ella era girondina y consideraba que estaba haciendo un bien a Francia, quitándose a esta mala bestia de encima. Sí, le llamaba bestia, es decir, claro, era una cosa. Y además, Jesús, David, es una cuestión que a mí me encanta, porque el cambio de óptica en la forma de mostrar con el puñal clavado, ella ahí detrás, es un cambio en el punto de vista, pero también es un cambio de signo político, porque te está mostrando a esta persona como heroína, cuando David, amigo de Marat, lo está mostrando de otra forma. Es decir, fijaos qué códigos se están manejando aquí y cómo cambia la tortilla, pero de una forma descomunal. Claro, pero es que depende, como todas las cosas, ¿no? Igual que la historia la hacen los vencedores en su momento, pues es lógico pensar que quien pone el cuadro en un lugar o en otro, en el de los vencedores o el de los vencidos, el de los triunfadores de la revolución o el de los marginados, pues evidentemente es el tiempo. Claro. Es el tiempo el que va colocando cada uno en su sitio. Recomiendo escuchar el podcast de La Escóbula de quién escribe la historia para precisamente profundizar en este concepto. Y a todo esto, vamos mencionando versiones de este cuadro. Llega Edvard Munch y la lía ya completamente. David, lo que hemos comentado, Jesús, Pedro... yo he entresacado algunas versiones de este cuadro que está copiado y versionado, y de repente el primer sorprendido he sido yo, porque el autor del grito, Edvard Munch, aparece con una versión de este cuadro absolutamente insólita. Aparece Marat tendido, pero con los brazos en cruz encima de una cama ensangrentada, y aparece Charlotte Corday de pie, desnuda, y ¿qué hace Edvard Munch? Lo que hace es que lo lleva a su terreno de una forma autobiográfica magistral. Él se basa en una pelea que tiene con su pareja que inspira este cuadro. Es decir, lo que hace es... ¿Cómo debían ser las peleas? Bueno, pues eso, esta es lo normal. Una pelea entre una pareja, pues que llevaban revólver y tal. Claro, lo normal. Lo ya normal. sabéis. En el forcejeo van y se le escapa un disparo, se queda sin un dedo el propio pintor. Lo que es, le da un auténtico protagonismo a un auténtico protagonista a la asesina Corday, que queda ahí en el centro de la habitación, y aparece este cadáver con todo lleno de sangre por todos los sitios, y como ya os he dicho, aparece crucificado. Y es también una metáfora personal del pintor y de la relación entre el amor y la muerte, experiencias personales. Os recuerdo que él estuvo absolutamente perturbado y retrató mediante el grito ese estado de desesperación
que él logra plasmar magistralmente en ese cuadro. Es que Edouard Munch, por cualquier tontería, ponía el grito en el cielo. Y cuidado que nos estamos metiendo en el simbolismo de finales del siglo XIX, principios del XX, donde la femme fatale es la gran protagonista, ¿no? Sí, es De verdad, todas sí, formas, verdad. a ver, cuando se robó precisamente ese cuadro, el grito, yo no sé quién podía tener el valor de tenerlo en el salón de su casa, porque la verdad como que no es un cuadro para Llamaba la atención. observarlo, ¿no? Claro. Es que no es un cuadro decorativo, efectivamente. O sea, es otra cosa. Pues fíjate, no lo había pensado. Y lo robaron. Lo que pasa es que había varios, ¿sabes qué? Sí, se Pintó hicieron varios hicieron cuadros de copias, Cristo. los Sí, propios claro. alumnos de David hicieron Y grabados copias, también. Y grabados y Y aparte de la versión de difuminados. Munch, estoy viendo, Marcos, que has coleccionado, entre comillas, para los escobuleros un montón de representaciones de esta misma obra con diferentes puntos de vista. Bueno, en realidad lo que se ha hecho es lo que he comentado antes. Aparece en uno de ellos Charlot con Corday con la cortina encima. Aparece otro cuadro de un pintor que desconozco la verdad porque debe ser un pop en el que no está Marat. Está todo el entorno, la bañera, la manta, la pluma, la carta, todo, pero no está Marat. Él se ha ido a paseo. Aparece también otro que pone a Stark, que debe ser el autor de Iron Man, el hombre personaje, de sí. hierro, con una botella de Jack Daniel que, bueno, pues se ve que se ha cogido una verdadera melopea, este superhéroe de la Marvel, y Marat en una calle de los Estados Unidos, la Barbie también apuñalada con sangre, es decir, lo que ponía en la carta, a mí lo quiero traer a colación, y con esto ya termino, porque pone Marianne Charlot Corday al ciudadano Marat. Es suficiente que yo sea muy desafortunado para tener derecho a tu benevolencia. Esto en francés, la verdad es que te deja absolutamente con un escalofrío. Y llega esa especie de soluciones en que en el arte, bajo distintos puntos de vista, podemos llegar a cómo se forma un icono del mismo modo que se ha hecho con la Mona Lisa y lo ha archiversionado un montón de gente.